Buenas tardes. Hoy vamos a tener una charla muy interesante sobre la literatura de Oxbridge. Estoy pensando de que empezamos. ¿Por qué estas dos universidades, Oxford y Cambridge, se diferencian de otras universidades? A mí me parece que en toda la cultura universitaria existen tradiciones parecidas, pero Oxford y Cambridge son especiales, son universidades privilegiadas y por tradición atraen mucha atención. Son universidades antiguas, muy bellas, de los siglos XII y XIII. Representan un sistema de colegios. Cada colegio tiene su patio. Hoy vamos a ver las fotos. Y luego están los edificios antiguos donde están las residencias, las aulas. Los colegios suelen competir entre sí y Cambridge y Oxford como universidades también compiten. Y también voy a darles ejemplos. En cada disciplina, cada uno quiere ser el primero. Por ejemplo, hay tendencias de que Oxford más bien acepta a católicos tradicionales y Cambridge más bien a los que apoyaban el parlamentarismo. Y las dos universidades son famosas por sus alumnos. Pero además de los graduados famosos, un 70% de los alumnos son extranjeros y allí se combinan la historia y las tendencias actuales. Y allí existe el sistema de tutoriales, cuando los tutores dan tareas a sus alumnos, los alumnos los hacen y presentan los resultados cada semana, cada 2 semanas. Es decir, estas dos universidades son el sistema presenta conferencias y luego grupos individuales, tutorías individuales. Y además hay expresiones especiales en inglés. Dicen to go down to Oxford, por ejemplo, porque Oxford se ve como una universidad que está en alto, en un monte. Luego hay una tradición de venir a las cenas de gala siempre con ah, mantos, mantos especiales estudiantiles, porque en otras universidades más bien los graduados se visten así para las ceremonias de graduación. Hay una gran serie de tradiciones especiales de estas dos universidades. Además, las carreras en estas universidades son más cortas porque en una universidad estándar un semestre son 10 semanas. En Lancaster, por ejemplo, o en Sheffield, 13 semanas. En Oxford, por ejemplo, son solo 8 semanas. Es decir, estudian menos, pero sí que exploran la vida y exploran las disciplinas. Y así entendemos que en la literatura todas estas tradiciones están reflejadas. Y yo he intentado combinar el tema de la literatura de Oxbridge y las versiones teatrales de Shakespeare. Es mi propia elección y luego ustedes verán cómo en Gran Bretaña existen las tradiciones de diversión muy antiguas. La primera obra donde se menciona un estudiante son los cuentos de Canterbury de Chaucer. Y allí aparece el tema de bromas, de hacer bromas sobre los monasterios. Y allí aparece la figura del estudiante de Oxford que no entiende la realidad, que está en las nubes, una figura melancólica.
amante de Aristóteles y no de vestido caro. Claro que están aficionados a a la ciencia. Y entonces en los cuentos de Canterbury se describe a este señor muy parecido al Quijote. Luego, otro tema que aparece, o otra obra, mejor dicho, donde se menciona Oxford, l- es el retorno a Brideshead. Pero adelantando, hay que entender un momento que para la lengua inglesa, decir inteligente, clever, ¿no? Tiene connotaciones negativas. A la universidad, una universidad es donde uno explora y conoce la vida y no estudia la teoría. Por eso hay en el libro muy importante, El retorno a Brideshead de Evelyn Waugh. Pero antes de hablar de este libro, me gustaría a citarles un poema de Lawrence llamado La voz de Oxford, que dice: los habitantes de la ciudad viven tan seductoramente superiores a otros, tan seductoramente, tan autocríticamente, tan autodespreciativamente superiores. Claro que los graduados de Oxford luego hacían muy buenas carreras, trabajaban, eran políticos, jueces. Claro que esta universidad es un trampolín y esto se refleja en la literatura. Retorno a Brideshead es un famoso libro, famosa novela de Evelyn Waugh, editada por primera vez en 1945. Está televisada con el protagonista hecho por Jeremy Irons. Y hay que decir además que en Oxford y en Cambridge hay una tradición que ellos llaman Atenea, de Atenas, porque allí se estudiaba tradicionalmente el griego y el latín. Y muchos colegios eran de un solo sexo, o bien estudiaban los chicos o bien las chicas. Y este tema de Atenas, la belleza, el amor platónico, la amistad platónica. Cuando digo platónica, me refiero al que las relaciones se basan en un principio de amor puro, no amor físico, amor espiritual, admiración, el amor que une a los estudiantes. Claro que esto no solo es propio de Oxford y Cambridge. Entonces, en este libro de Evelyn Waugh aparece la figura de Sebastián. En la película está a la derecha y siempre lleva consigo un osito. Y es una alusión a Byron porque se sabe que Byron tenía un oso verdadero, real, que vivía en su habitación. Y él decía que el que puede admirar la belleza de una mariposa más que la belleza de una catedral católica. Él no va, no asiste a las conferencias, vive con el dinero de su madre, bebe vino tinto y su amigo
que es interpretado por Jeremy Irons, se une a él y ellos así conocen la vida. Hay otro motivo en este libro que tiene que ver con William Blake, con los cantares de inocencia y cantares de experiencia de William Blake. Y el nombre, el retorno a Brideshead, se debe a que el protagonista de Jeremy Irons vuelve a su finca, a su casa y recuerda todo lo que le había pasado antes de la guerra. Y justamente antes de la guerra él estudió en Oxford, esta generación de old boys, los que luego tenían que subir a las posiciones más altas de la sociedad. Este motivo está presente también en el Jardín de los Cerezos de Chekhov, esta sensación de una generación que se va como apagando, pero con mucho encanto. A la derecha ven a Julia, la hermana de Sebastián, que ocupa esta casa. Esta película fue rodada en una mansión aristocrática, se puede visitar y se puede ver todos los interiores, la fuente. Y se entiende que la gente visita la mansión para recordar la película. Hay muchos actores, Laurence Olivier, Jeremy Irons y otros. Y a los turistas les gusta venir, ir, ver esta mansión y el requisito, este osito, ah, porque el protagonista es como un niño que no entiende lo que es la vida. Y en la película y en la novela todos lo aman como un niño, porque tiene cierto encanto. Y este encanto no permite una actitud crítica hacia él. Pero su tragedia consiste en que no se hace adulto, bebe, se hace alcohólico. Evelyn Waugh critica esta familia católica y aristocrática que vive en la mansión de Brideshead, pero a la vez mm, él no solo critica, él ve que hay mucho amor en esta familia. Evelyn Waugh no pretende criticar el catolicismo y mostrar que son personas cerradas, estagnadas. No, al revés, resulta que nosotros quedamos como enamorados de los protagonistas de este libro, de este ambiente. ¿Por qué? Porque saben amar. Y Sebastián, que es un alcohólico, sigue siendo un niño. Charles una vez le pregunta, ¿tú de verdad crees en todos estos cuentos, en la religión, en la comunión? Y Sebastián dice, claro que sí. Y luego dice que yo no entiendo por qué Sebastián tarda tanto en confesar. Parece que es un ángel y no tiene muchas cosas que decir. Pero él sí, él siente la culpa. Su hermana se casa con un americano que quiere entrar en esta familia, pero luego ella le dice a Charles cuando se enamora de él, dice, yo no puedo vivir en el pecado y esto no le permite hacer lo que hacen los demás. Toda la familia es así, es abierta y es ingenua. Ah, la hermana menor
se va a África, cuida de los enfermos y Charles no lo puede entender, lo ve con cierto terror, digamos, pero a la vez siente mucho respeto hacia ellos. Se queda con esta familia y empieza a pintar, am, a, a retratar y dejar una huella de lo que él supo de esta familia. Es un libro sobre Oxford, sobre sus ideales, sobre la clase aristocrática. En un momento, los dos amigos van a un prostíbulo y Sebastián luego, a Sebastián lo llevan a la cárcel. Él dice, y ustedes saben quién soy, soy un Lord Lancaster. Y ellos contratan a un abogado que prueba que todo esto es resultado de su debilidad con el alcohol. Vamos a ver un fragmento. Es una serie televisiva, 11 capítulos. Y se pretendía criticar, pero luego nos quedamos enamorados. Oxford es el fondo. Con Oxford están relacionadas a la familia, los parientes, los consejos que ellos dan, las tradiciones que explican, cómo se perdían los bienes porque se derrochaba el dinero, la exploración de la vida. Hay un momento, es una película con mucha delicadeza. Esto tiene que ver con el carácter inglés, con la educación británica. Ah, un joven pregunta, no, la hermana menor pregunta a Charles, ¿usted es ateísta? ¿Es agnóstico? ¿Ateo? Ella pregunta si es ateo, pero él le contesta, no, soy agnóstico. Es decir, busca la palabra que no choque a la chica. En otro momento, Sebastián dice que quiero mucho a mi hermana, se parece mucho a mí. Y Charles contesta como Oneca. ¿Es verdad? ¿Se parece a ti? Hay medio tonos, muchos matices. Y este libro refleja este, este ambiente, esta llama pálida, como lo llamó Nabokov. Y está muy bien hecha la película. Por ejemplo, el padre de Charles, de la generación perdida después de la Primera Guerra Mundial. Y Charles le dice, no tengo dinero". Y el padre le dice, yo en tu edad no me preocuparía por eso, pero yo quiero pintar.
quiero aprender a pintar. Y el padre dice, pues vete al extranjero, aprende, estudia. No dice directamente, no te voy a dar dinero. Bueno, vamos a pasar a otra representante de esta tradición, Iris Murdoch, de la que ya hemos hablado cuando hablábamos la prosa, la narrativa femenina, una gran autora, una bella mujer que se ocupa de la filosofía existencialista y que tiene muchos amigos, muchas relaciones brillantes y cuyo destino está relacionado con un suceso muy triste para ella. Ella pierde la memoria. Su marido luego escribirá 2 libros sobre ella. Hay una película con Kate Winslet y Judi Dench sobre la vida de Iris Murdoch. La vez pasada hemos hablado del Príncipe Negro y ahora vamos a hablar de la novela Bajo la red. En el epígrafe dice, todo son pérdidas. Todos han traicionado el amor. Nadie ha sido fiel. Y las guerras son en vano. Y lo único bueno es que todo pasará. La revolución de su escritura en este caso es mostrar qué tipo de relaciones existen entre las personas, que se puede amar a la vez a varias personas, qué fuerzas existen dentro de uno. En el primer capítulo, nosotros vemos la descripción de Londres y París. Hay un tren, ¿no? que va debajo de la Manche y muy rápido se puede ah, ir de un país a otro. Ella escribe en los años 70 y se cita un fragmento de esta novela. Dice el protagonista que no le gusta la ruta de retorno a Inglaterra. Y cuando llega, todavía siente el olor a Francia. ¿Qué es el olor a Francia? Yo una vez en Portugal entré en una cafetería francesa y sentí un olor a café diferente. Fue en Lisboa y el camarero preparaba el café con mucho amor, café con croissant. Pero en Portugal me sorprendió que en una cafetería francesa olía diferente. Cuando murió Iris Murdoch, salieron muchos programas en la televisión donde sus amigos filósofos hablaban de ella. Y me gustó mucho esta compañía, este grupo de filósofos de Oxford con pelos largos que se interesaban solo en la filosofía y en el café, me parece. Se parecían a muchos colegas míos, profesores universitarios, y recordaban a Iris Murdoch. Seguramente los estudiantes, los profesores de las universidades entenderán a lo que me refiero. Iris Murdoch decía que la única libertad que existe es la libertad de su conciencia. Esta capacidad mental
es lo más valorado por ella. Y al final de la vida ella pierde la memoria, es su tragedia, es como el pago por por su búsqueda, ¿no? Otro personaje importante relacionado con Oxford es Graham Greene. Yo he escogido su obra El doctor Fisher de Ginebra o Una cena con bomba. Cuenta la historia de un embajador. Yo no sé en qué medida tiene que ver con la sociedad moderna. Fue escrito en el año 80 y cuando leían esta novela, todos querían entrar en este ambiente, en esta sociedad. Él mm, eh, pone como epítete una frase de German Melville que escribe sobre el mal, la belleza del mal. Y la frase, el epígrafe es, quien una vez invitó a comer a sus amigos, sabrá lo que es ser César. Yo a veces estoy reflexionando sobre la diferencia entre el paganismo y el cristianismo. Los paganos, es muy fácil ser pagano y el cristianismo es algo mucho más difícil. Pero para un graduado de Oxford, quizás más bien le son más interesantes las ideas paganas. Mm, Voy a citar un fragmento de su obra. Creo que odiaba al doctor Fisher más que a nadie que hubiera conocido y amaba a su hija más que a cualquier mujer del mundo. Fue extraño que llegara a conocerla y mucho más casarme con ella. Anne-Louise y su millonario padre ocupaban un gran palacio blanco de estilo clásico junto al lago de Versoix, a las afueras de Ginebra, mientras que yo trabajaba como traductor e escribiente en una enorme fábrica de chocolate revestida de cristal en Vevey. En esencia, nos separaba todo un mundo, no solo un cantón. Yo empezaba a trabajar a las 8:30 de la mañana, cuando ella aún dormía en su dormitorio blanco y rosa, que según ella parecía una tarta nupcial. Y cuando yo salía para tragarme apresuradamente un bocadillo en lugar del almuerzo, probablemente ella aún se estaba peinando, sentada en bata frente al espejo. Otras novelas de Graham Greene, El americano impasible. Graham Greene trabajó en CIA, en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña. Después de la de la Segunda Guerra Mundial, fue corresponsal en Indochina y, bueno, ella se entiende qué posición política tenía. En los años 60 y 70 fue reportero, recorrió muchos países. En un momento conoció al presidente de Panamá. Luego rompió con la URSS porque defendía el caso de los disidentes Siniavsky y Daniel. Solo luego, en los 80, empezaron a publicarlo en la URSS. Bueno, otro escritor, otro personaje es Martin Amis. Una de sus novelas, él la dedica a una chica rusa. Y, mm, por ejemplo, voy a hablar de su libro La flecha del tiempo sobre el Holocausto o su libro llamado El éxito, donde él describe las relaciones entre dos jóvenes mm, y cuenta una historia de los chicos que quiere quitar a su compañero.
Y hay a veces detalles chocantes. Por ejemplo, él duerme con una chica y por la mañana ve que ella se fue, pero en la cama queda una prótesis de su pierna y cosas por el estilo. Él cuenta la historia de un chico de poco éxito. Voy a citar. La chica a la que le estoy quitando a Gregory se llama Miranda. Tiene 19 años. Tiene el pelo rubio y tieso, una figura conmovedora, ojos azules húmedos y una boca grande y afilada. Es guapa y supongo que no puedo competir, pero en realidad está guapísima y probablemente no es un personaje fácil. Probablemente había hecho todo lo que Gregory contó si se lo pedían. Aparte del hecho de que estoy perdidamente enamorado de Miranda, hay otras tres razones de peso por las que estoy dispuesto a tomar el relevo de Gregory, a Gregory. Y este tono osado es muy característico de él. Y el libro nos provoca a la vez rechazo e interés. Él combina lo grosero con lo tierno. Otro graduado de Oxford es Terry Eagleton. Él escribe un libro llamado Teoría de Literatura, Introducción, y él menciona a todos los postestructuralistas franceses. Eagleton también. Él reúne muchas teorías. Y ahora vamos a pasar a Cambridge. Voy a citar dos nombres más importantes, a Byron y a Nabokov. Pero también quiero recomendarles el libro de Peter Zager. Está en ruso, en inglés, está en internet. El libro se llama Oxford y Cambridge, una historia imperecedera. El mantiene muy bien el balance entre el enfoque científico y, y la literatura de aventura. Voy a citar. mm, En un nublado día de octubre de 1787, cierto estudiante de primer año se instaló orgulloso en su nuevo piso del St. John's College. Había sido, según sus propias palabras, un granjero del norte. Bajó de las colinas del distrito de los lagos a la más llana de las llanuras y se buscó un rincón privado, un recoveco apartado sobre la cocina del primer patio, etcétera, etcétera. Y en realidad era Portsford. Sigo citando. Su antiestética celda se ha convertido ahora en una sala de conferencias y se llama Borsford Hall. En 1791, cuando Wordsworth abandonó Cambridge, Samuel Taylor Coleridge comenzó sus estudios en Jesus College. Se conocieron solo 4 años después, se hicieron amigos y empezaron a crear juntos una historia de la literatura inglesa. Aquí ustedes ven el Lake District, donde vivía Wordsworth, los laquistas, la Escuela del Lago. Venía Walter Scott y Lord Byron, la hermana de Wordsworth, Dorothy, escribió unas memorias muy interesantes. A Walter Scott no le dan de comer bien y él por la noche salta por la ventana para comer en un pub vecino, en un bar vecino. Y allí empiezan a crear poesía de la Escuela del Lago. Coleridge luego escribe su famoso Kubla Khan, eh, un sueño, y todos estudian en Cambridge. Cambridge se conoce más como centro de estudios
de matemáticas, ¿no? No de humanidades, pero esta escuela poética nace allí. También la figura casi más famosa es Lord Byron. Era riquísimo, él no recibía beca como Coleridge y Wordsworth, tenía lacayos de librea y tenía un oso domado llamado Brun. Byron le ayudó a Coleridge para publicar su poema Kubla Khan. Coleridge lo escribe bajo efectos del opio. Y Byron recordaba que Cambridge tenía como oh, un abanico de diversiones. Ah, ¿Qué hacer? Solo salir con amantes, tener amigos, enemigos y escribir versos. También parece que él se ocupaba en primer lugar al boxeo y a la esgrima, a los juegos de azar, natación y las diversiones que le trajeron uretritis gonorreica. Pero no solo esto. En su libro de poemas Horas ociosas, vemos a un estudiante que traduce a Virgilio y Anacreonte, escribe una novela y con 18 años publica su libro llamado Horas ociosas. Este ambiente se parece bastante al de la Facultad de Filología de nuestra universidad, porque la pereza está relacionada de alguna manera con la inspiración poética. Se trata del siglo de oro, de la época de oro de la literatura europea y además de las diversiones, claro, que los estudiantes hacían mucho, si no, no hubieran podido estudiar allí. Pero el encanto de estas posibilidades también lo vemos. Am, Él se va y luego vuelve a Cambridge en 1814 y lo van a recibir con ovaciones, porque volverá ya como famoso autor de las peregrinaciones de Childe Harold. Y aquí vemos su estatua, su monumento en Trinity College. Era, como sabemos, una persona, un hombre, un chico muy bello. Otro autor que estudió allí es Vladimir Nabokov, un famoso escritor ruso, que llega a Cambridge porque su familia emigra de Rusia y él deja unas memorias, unas observaciones muy interesantes. Voy a citarles algo que me pareció más destacado. Y hay que decir que Nabokov viene de una familia aristocrática y desde pequeño tenía profesores de inglés y de francés. Cito, un callejón de 500 años pasaba por delante de mi ventana hacia las dependencias, a lo largo del cual se extendía un muro gris. Se suponía que el dormitorio no tenía calefacción. La cama era como un glaciar. No había bañera ni agua corriente en la jarra. Y yo tenía que hacer un lúgubre peregrinaje por las mañanas al baño de colegio, caminando por el callejón en medio de un frío neblinoso, con una fina bata sobre el pijama y una esponja en una bolsa de tela bajo el brazo.
Pues lo puedo confirmar. Yo estuve allí y en Inglaterra no hay mucha calefacción y no hay agua caliente. Yo estuve en el colegio de Dulwich y allí tampoco había muchas comunidades, digamos. Y es una tradición arraigada. Y hay que entender que son universidades de los siglos XII y XIII. Como él dice, un callejón de 500 años, tan antiguo. Mm, Es una descripción muy precisa. Eh, y también recuerda los chalecos de vellón. Cito, a menudo cogía resfriados, pero nada en el mundo me habría obligado a llevar esos chalecos de vellón, casi de piel de oso, que los ingleses llevaban bajo la camisa y luego asombraban al extranjero caminando sin abrigo en invierno. Un estudiante de Cambridge calzaba zapatos con suela de goma, pantalón de franela gris oscuro, chaleco o jersey marrón de punto con mangas y chaqueta deportiva con solapa. Los amantes de la moda preferían una bonita chaqueta de traje, un jersey amarillo chillón, pantalones de franela gris pálido y viejos zapatos de baile. Resultó que en Cambridge hay una serie de cosas muy sencillas que, según la tradición, un estudiante no debe hacer. No está permitido, por ejemplo, pasear por el río en un bote de remos, en un barco de remo. Tienes que alquilar una piragua o una balsa. No se lleva sombrero por la calle. La ciudad es nuestra, no hay nada de qué avergonzarse. No se estila dar la mano y en ningún caso hacer reverencia al encontrarse con un profesor. Este sonreirá perdido, mascullará algo, tropezará. Hay muchas leyes así y un novato a veces puede meterse en líos. Y hay muchas tradiciones así, sigo citando, pero te acostumbras, te habitúas, aprendes a notar la belleza en todo lo ajeno. Paseando en una humeante tarde de primavera por una ciudad tranquila, uno siente que aparte del ajetreo y el bullicio de nuestra vida, hay otra vida en el propio Cambridge, una vida de fascinante antigüedad. Ya sabes que sus grandes ojos grises de esta antigüedad observan pensativa y despreocupadamente las aventuras de la nueva generación, como miraban hace 100 años al estudiante Byron, cojo y afeminado, y a su oso domesticado que había recordado para siempre su bosque nativo y al astuto campesino de la fabulosa Moscovia. Pero si un extranjero violento, hace las cosas a su manera, al principio, la gente se sorprenderá. Vaya bárbaro y excéntrico. Y luego tratarán de evitarlo, de no reconocerlo por la calle. A veces, sin embargo, llega un alma bondadosa, aficionada a las bestias del más allá, pero se acercará a ti en un lugar solitario, mirando temerosa a su alrededor, y desaparecerá una vez satisfecha su curiosidad. Por eso a veces el corazón se hincha, perdón, de melancolía, sintiendo que aquí no encontrará un verdadero amigo. Y entonces todo parece aburrido, tanto las gafas de la anciana a la que alquilas una habitación, como la propia habitación con su sofá rojo sucio, su chimenea hosca, sus ridículos jarrones en las ridículas estanterías y los sonidos que vienen de la calle, gritos de los repartidores de periódicos. Paipa, paipa. Fin de la cita. En Cambridge estudiaron Oliver Cromwell y John Milton. Era una universidad de puritanistas, de los puritanos.
Y en los años de la guerra civil, en la época de Carlos I, fue como sede básica de del ejército de los parlamentarios. Y Oxford, en cambio, es como un bastión de los católicos, que se convirtió en la sede de Carlos I. La reina, los reyes, la reina Isabel y ahora Carlos III, cuando abre la sesión del Parlamento, ah, él lee su discurso y hay todo un ritual. Hay un caballero vestido de negro, se mueve hacia la Cámara de Comunidades. Él da un golpe en la puerta, pero la puerta, no, la puerta se cierra ante él. Es decir, el Parlamento muestra su independencia. Él entra en la Cámara de los Lores y les invita a la Cámara, a la Cámara de los a la Cámara Alta. Y la Cámara de los Lores muestran que tienen más poder. Es decir, esta contraposición entre el rey y el parlamento sigue existiendo y este rito que parece teatralizado demuestra que el parlamento tiene más poder que el rey. Y esto empezó en la época de Carlos I, cuando Oliver Cromwell decapitó a Carlos I. Así que Oxford tiende al real, a la casa real, y Cambridge más bien tiende al parlamentarismo. Es condicional esto no es tan rotundo, pero la tradición es así. En la época de la casa de los Hanovers, la casa alemana, Cambridge también demuestra su lealtad. Y mm, hay unos detalles en el libro de Peter Zager, ya mencionado, que nos dice que al final uno que estudia la historia de las dos universidades llegará a la idea de que en Oxford todavía queda el legado del barroco católico inglés, mientras que en Cambridge sigue habiendo un espíritu más estricto, de pedantismo, de puritanismo y de purismo. Y dice Zager que allí la lluvia es más seca que en Oxford. En Oxford formulan mejor. En Cambridge eh, mm, piensan más profundo. En Oxford se cultiva la ligeridad del pensamiento. Y nos puede mostrar el ambiente de Oxford, los sketches de Monty Python, que prácticamente todos de ellos son graduados de Oxford. Y vamos a terminar nuestra charla con el tema de Shakespeare. Shakespeare no tiene que ver con Oxford y Cambridge. La compañía real de Shakespeare está en Stratford y en Londres. A Shakespeare lo montan en el Teatro Nacional, en West End,
pero en primer lugar en el Teatro Globus, que está en las orillas del río Támesis, donde están recreadas estas gradas, estos bancos de madera. Luego, es una recreación y este teatro no está justamente en el lugar donde estaba el antiguo Globus, cerca de este lugar, pero no exactamente allí. Pero es una gran experiencia visitar este teatro y recordar este tiempo. Yo quisiera mostrarles un pequeño sketch con Mr. Bean. Trata de que los montajes modernos quieren abreviarlo todo. Sorry I was late. The traffic was a bitch. Good to see you. Well, the play's going well, isn't it? Así se bromean los ingleses sobre sus propios clásicos. Ah, por ejemplo, hay una serie llamada Víbora Negra y Shakespeare aparece en un colegio moderno y lo pegan, lo pegan los alumnos porque tienen que estudiarlo. Hay montajes de todas sus obras más importantes, incluida su última obra, La Tempestad. Sabrán que hay varias suposiciones. Algunos dicen que Shakespeare existió y otros dicen que por él escribían otras personas. Hay tradición de ah, no aceptar la autoría, perdón, de Shakespeare. Es un fragmento de Hamlet. Es es un montaje, es una variante muy conocida de Hamlet por Laurence Olivier con su monólogo To Be or Not to Be. Aquí también vemos una escena de la obra Lady Hamilton. Pues Inglaterra en realidad es representada en el extranjero por Oxford, por Cambridge y por el teatro. Esta tradición teatral en Inglaterra está muy bien desarrollada. Vivien Leigh en César y Cleopatra. En Inglaterra también hay muchos teatros al aire libre. En Cambridge, en Lancaster, hay un teatro así. En Londres también, el teatro Regent's Park, Open Air. Y hay muchos montajes de Shakespeare y es parte de la vida universitaria y de la cultura de Gran Bretaña. Hay una película conocida, Shakespeare in Love, también nos muestra las tradiciones y la historia de la vida de Shakespeare, con muchos detalles históricos. El cine moderno también usa estas tradiciones. Ah, es una película, With Nail and I. Es una película que recrea el ambiente de Soho y hay dos chicos protagonistas de bohemios, drogadictos. Y al final uno de ellos lee el monólogo de Hamlet.
debajo de la Вот он lluvia, читает этот монолог y Гамлета под дождем. Вот этот parece que актер, который coincide потерял все и который con совершенно su очаровательно estado разъезжает de со ánimo. своим другом, тоже Ellos неудачливым актером, viajan por los разъезжает pueblos по de Inglaterra, английским son деревням, dos они там actores пытаются sin éxito, курицу убить, buscan цыпленка, вот, comida, купить ужа son или какую-то рыбу в пабе. Ну, вот pobres такие бедные, страдающие ah, два нищих, y богемных alcohólicos. алкоголика, которые Son становятся очень популярные, потому что они вот такие свободные artistas художники, libres que которые se сбежали из Соха. fugaron И вот de они Soho, тоже de su vida bohemia. соответствуют Гамлету в некоторой Y степени. hay И muchos вот montajes de la очень много, tempestad. конечно, постановок Es una obra «Бури». Вот у меня здесь такой вариант. que «Буря» вообще пьеса, она hace очень eco созвучна a la historia истории, de cuando когда Gran Bretaña fue Великобритания al отправилась Nuevo в Новый Mundo. Свет. Y la Вот, Tempestad и, fue escrita собственно, por «Буря» была encargo de написана Jacobo по I. заказу практически Y Якова los I protagonistas Шекспиром. primero И там adquieren fuerzas главные герои, они mágicas y luego приобретают las магические pierden. силы, а потом их Es la теряют. Это última последняя obra de пьеса Шекспира, Shakespeare когда он y прощается с él se человечеством и говорит, что despide de единственное, что la остается, humanidad это y счастье dice que музыки lo и único que театра. queda И es вот la современные постановки, они очень такие felicidad сильные, de la вот эти все música сверхъестественные силы y оживают, el и teatro. очень интересно наблюдать, насколько отзывается в нашей душе подобного рода постановки, насколько и нет. Come away, servant. Come. I'm ready now. Approach my Ariel. Come. All hail! Great master, grave sir, hail. I come to answer thy best pleasure, be it to fly, to swim, to dive into the fire, to ride on the curled clouds. To thy strong bidding, task, Ariel, and all his qualities. Hast thou spirit performed to point the tempest that I bade thee? To every article. I boarded the king's ship. Now on the beak, now in the waist, the deck, in every cabin, I flamed amazement. Sometime I divide. Es otro montaje que no tiene que ver con Shakespeare, pero sí que tiene que ver con el teatro. Maggie Smith interpreta a una anciana que vive en la calle. Ellen Bennett led in the van. ¿Por qué les muestro estos fragmentos de montajes teatrales? Para compartir esta felicidad de la vida intelectual que no se limita de los libros y la ciencia. Yo empecé con el retorno a Brideshead y Oxford y Cambridge representan la esperanza de la cultura, pero además es un sitio donde los estudiantes no solo estudian la teoría, sino conocen la vida, exploran la vida. Cualquier universidad es así. Cualquier universidad es la exploración y estas antiguas tradiciones de antigua Grecia, cuando los estudiantes se dedicaban al deporte y también a la ciencia, y así se formaba una persona fuerte, generosa y sabia. Oxford y Cambridge son unos ejemplos. Los graduados de estas universidades critican sus carreras, que había escándalos, que en los años 50 y 60 no se fijaban en las particularidades individuales de los estudiantes y que además eran muy caros. Pero resultaba que estos privilegios quizás creaban una reputación falsa. Son universidades de élite, pero además realmente
hay una gran tradición de docencia, de educación, y no todos tienen posibilidades de estudiar allí, por eso las critican, pero nosotros como extranjeros, de todas formas, tenemos mucho respeto hacia esta historia. Para mí, estas dos universidades se asocian con mi universidad, la Universidad Estatal de San Petersburgo, y con todas las universidades donde yo estuve, donde trabajé, porque la universidad en general es algo que luego se refleja en universidades concretas.